vez, ya llegaste jarra, nunca le falté el respeto, eso sí, nunca. Pero pues evidentemente entonces él, pues cuando uno está, ya estás alcoholizado, pues evidentemente no sabe ni lo que estás haciendo. Entonces también me enfrentaba o me decía, nunca me tocó, jamás en la vida, pero sí me decía cosas fuertes y eso me lastimaba. Pero me di cuenta que lo que más me lastimaba era su ausencia. Imagínate nada más esto. Durante muchos años tomó y por eso creo que yo empecé a trabajar tanto. Bueno, por dos combinaciones. A mí me encanta el trabajo. Yo siempre estuve buscando desde chiquito dónde trabajar. Y segundo, pues quería escaparme de mi casa. Ahora lo veo a esta edad. O sea, quería no estar en las tardes en mi casa porque mi papá llegaba muy temprano, como a las 6 de la tarde, 6:30 ya llegaba. Y pues entonces empezaban los gritos y las groserías. Y Con tu mamá. mi mamá estaba trabajando, entonces mi mamá no estaba ahí. Pero pues cuando llegaba, pues el que se la recetábamos éramos los dos hermanos. Sí, es que también yo cuando veía que llegaba y mi mamá, y los gritos, eso a mí de chavito me afectó muchísimo. Igual a mí los Y gritos. duele horrible y es miedo. A mí sí me daba miedo, cabrón. No porque me fuera a pegar a mí, nunca me tocó, nunca. Pero el miedo, el gritar y enfrentar a tu mamá, eso era horrible, Sí. y es muy feo. ¿Estás de acuerdo? Eso, Sí. y eso es... luego más adelante, si no trabajas eso de terapia, lo empiezas a hacer. Claro. Lo traes de Sí. el gen está acá, está adentro. Sí, el gen lo traes, pero ¿sabes qué? Como tú dices, a mí no era miedo, sino era enojo. Era como de otra vez más, porque la gente que vivimos con alguien que tiene problemas de alcohol, identificamos en un segundo cuando la persona tomó y se pasó. O sea, en una llamada, en la voz, en todo dices, ya tomó. ¿Y qué era lo que más me dolía? Que cada día que hubiera tomado era un día menos de yo disfrutar a mi papá. Imagínate, escucha esto. Yo empecé a trabajar muy joven en lo de Music Systems y todo, de los 14 años, y empecé a viajar mucho. Bueno, un día me di cuenta, como a los 23 años, o 24, no sé, que yo no saludaba de beso a mi papá. Era tal la lejanía que teníamos que yo ni siquiera le daba un beso en el cachete. Igual. Y saludaba de beso en el cachete a tíos, a amigos de mi mamá, a mucha gente era hola, hola. Y un día dije, no mames, a mi papá no lo saludo de beso en el cachete. Y entonces dije, ¿cómo le hago para poderme acercar cuando esté en sus 5 sentidos? Porque ya no sabemos cómo acercarnos. 23, 24 años. Entonces un día inventé un viaje y le dije, ay, pa, tengo que ir a grabar no sé qué, a Veracruz, tal. Y lo agarré y lo jalé y le di el beso, como para decir, rompamos este círculo. Y es durísimo, es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y él no es que se quitó ni nada. Porque además era terrible, porque cuando mi papá estaba sobrio o crudo, se sentía muy culpable. Entonces era horrible verlo con la culpa, pero no podía dejar el alcohol. Luego entendí que es una enfermedad, luego entendí que no era tan fácil, luego entendí que se tenía que trabajar y que aplicar él y nosotros como familiares de una persona alcohólica también entenderlo. Y entonces él empezó a ir a una rehabilitación, yo empecé a ir también a una rehabilitación de familia y yo después sabía que me volví codependiente y que tenía que trabajar y empecé a ir a mi grupo de codependencia que adoro y que últimamente no he ido, pero lo trabajo de otra manera, leo mucho, pero pues el alcohólico se hace alcohólico y el familiar se hace codependiente. Sí. Y pues yo, como yo ya no podía trabajar sobre él, pues yo no puedo controlar lo que haga él, pero sí podía controlar lo mío. Entonces yo me puse pues a mi grupo y a chingarle. Yo me acuerdo que en Big Brother, cuando estuvimos juntos, lo platicamos creo que después, o allá, no me acuerdo. Y al final del día creo que tu papá murió antes de Big Brother, ¿no? No, mi papá murió después de Big Brother. La que murió antes fue mi mamá. Tu mamá, perdón. Exacto. Pero mi papá, por ejemplo, fue muy chingón que mi papá, después de estar en 2 clínicas... ¿Dejó el alcohol? Dejó el alcohol. Después de estar en 2 clínicas y media, dejó el alcohol de por vida y nunca volvió a tomar y fue precioso porque me regaló 10 años de su vida. ¿Cómo fue ese cambio? Es decir, ¿cómo disfrutaste? No, fue pero increíble. No entró un rollo de supresión cuando dejas el alcohol. Sí, bueno, para él sí, pero lo que pasa es que él llegó como en el humor. Fíjate que él lo fue, como yo ya no vivía con él, no lo veía todos los días y yo siempre he trabajado mucho, entonces nos hablábamos una vez cada 2 días, entonces yo no lo veía de mal humor ni nada. Sí le costó al principio un poco, pero después, yo creo que unos 6 meses de haber costado mucho trabajo, que yo ya no los viví, yo ya tenía hijos, ya estaba grande, ya nada más nos hablábamos por teléfono, pero después vinieron 10 años preciosos, o sea, 10 años donde nos reíamos, donde me platicó de su vida, donde lo abrazaba, donde lo besaba, donde yo era muy físico, él no era tan físico, pero yo soy muy físico, entonces yo lo agarraba, lo abrazaba, lo besaba, él fue el tipazo. Yo me quedé muy sorprendido
de los pantalones de mi papá, porque después de salir de la tercera clínica, él decidió no ir a ningún grupo y gracias, afortunadamente, también creo que por lo que traía en las tres clínicas y por los fondos tan duros que tocó, yo creo que decidió no tomar. Yo decía, ¿qué pantalones tiene? ¡Qué bruto! Yo a mi papá creo que es la persona más valiente que he visto en toda mi vida. Cuando estaba grande empezó a tener cataratas y pues ya sabes que los hijos pues normalmente nos preocupamos mucho por los papás. Yo lo llevaba para ver los ojos y lo llevaba al doctor y un día me dicen, no, eran cataratas y otra cosa más que no sé, que seguro alguna persona sabrá de lo que estoy hablando, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me dicen, es que tu papá, la única forma de que podamos ayudar es inyectarlo. Y yo, bueno, pues lo inyectamos, ¿no? Pues no pasa nada. No, en el ojo. Y yo, no mames. ¿Cómo en el Sí, ojo? como que te infiltran. Sí, o sea, en el ojo abierto, así como la película de Naranja Mecánica que te abren el ojo así. Imagínate una aguja así. Y yo me acuerdo que yo lo llevaba, mi papá ya estaba completamente sobrio en esta época, y yo agarraba, mi papá nunca lo vi quejarse de algo, aunque era muy chaparrito y muy chiquito como yo, era muy corrioso y muy duro y muy valiente. Y yo veía, cuando vi cómo le clavaban la aguja, me tuve que voltear, ¿Y no aguantó podía. vara? Y aguantaba vara y nada más decía así como de, nada más lo escuché así, ay cabrón. Y así, y luego todavía el doctor, pues me imagino que es algo normal, decía, perdóname, no entró bien, vamos a tener que volver a meter. Y yo así, no manches. Lo llevé como 4 veces y yo sí me quedé con una imagen muy linda de mi papá, entendiendo que había tenido una enfermedad, entendiendo que a pesar de la enfermedad siempre vio por nosotros como hijos, entendiendo que siempre trabajó para sacarnos adelante, nunca nos sobraba nada, pero tampoco nos faltó, entendiendo que salió adelante después de todo ese problema y me regaló 10 años increíbles y entendiendo que me dio un gran ejemplo de honestidad. Fue el hombre más honesto que conocí en mi vida, un hombre donde me decía mi palabra vale más que cualquiera de mis firmas, un hombre que me decía lo que dices con la boca lo sostienes con los huevos y así lo he hecho hasta el día de hoy, y un hombre que era extremadamente valiente ante los problemas de la vida. No que no llorara, no que no se quebrara, porque eso afortunadamente sí era, pero que era muy valiente. Entonces, pues como que hoy, a la distancia, agradezco mucho haber tenido a este padre y me gustaría mucho ser más como él. Creo que me tengo que acercar más a ser como era él. Oye, Jordi, y dime algo, al final del día, ¿él murió a los cuántos años? Él murió a los 74 años. Joven, muy joven. Sí. ¿De qué murió? Muy afectado ya por el alcohol. En este momento ya de efisema pulmonar. Aunque ya no tomaba, pues sí le No, lastimó no. No, le afectó durísimo. riñones, hígado, todo ese tema. No, te voy a decir una cosa que no lo vas a creer, o sea, pero está muy cañón. Mi papá tomó durante muchos años, mucho tiempo. Y un día en uno de los centros de rehabilitación llegamos y le sacan un encefalograma, o ya sabes, estas como radiografías del cerebro, y la ponen así en la pared, bueno, en la caja de luz, y la veo y le pregunto al doctor, digo, oye, ¿estas bolitas negras qué son? Y me dice, todos estos pedazos negros son las partes que ya se murieron de sus neuronas. Entonces ya no conecta el cerebro. Me dice, por eso tu papá no se acuerda de las cosas así de ayer o tal, porque está perdiendo toda la memoria a corto plazo. Se acuerda mucho de largo plazo porque esta parte está intacta, pero el alcohol de tomar diario durante tanto tiempo... Ah, el alcohol te causa eso. Ajá, pero yo siempre lo había escuchado, ¿no? Ya ves que siempre escuchamos, no, que el alcohol te mata las neuronas, pero yo nunca lo había visto físicamente y comprobado cómo se lo olvidaba. Decía, oye, papá, quedamos de comer. ¿Ya no se acordaba? Ayer. No, ¿cuándo? Ayer comimos. Ah, chingada, no me acuerdo. Pero ¿te acuerdas de tu abuela cómo preparaba? Y güey, se acuerda perfecto de hace 20 años a la perfección. Sí, pero son como rollos diferentes, sí. Sí, exacto. Sí, Sí, memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces, pero entonces sí fue fuerte. Pero sí hoy te puedo decir que entre más años pasan, más orgulloso estoy de él y más sorprendido y agradecido estoy de todo lo que me dejó. Para cambiar de tema, por último, dime, Jordi, con todo el respeto, si te lo pregunto en buena onda, es y gracias por la confianza. No, al contrario. Muere tu padre, me dijiste 70 y ¿qué? 74. Nárrame los últimos momentos. Ah, mira, Estaba enfermo. esa es una gran pregunta. Nunca me la habían preguntado. Mi papá tenía, como había tomado mucho tiempo, después empezó a estar ya mal, ¿no? Físicamente tenía momentos malos, aunque él era muy, muy fuerte dentro de todo. Estaba también fumando mucho. Después del alcohol, siguió fumando. Ah, su proceso cuando era alcohólico, bueno, Siempre fumó. activo, fumaba también con el... Sí, siempre fumó. Pero cuando dejó de tomar, fumaba un poco más. No muchísimo más, pero pues ya con tantos años tan golpeado, ya traía como varios problemas.
No recuerdo específicamente porque yo tengo una cosa muy chistosa que yo no recuerdo los nombres de las enfermedades. No sé por qué, pero me da gusto. Como que mi cabeza lo bloquea. Entonces, pero empezó a estar mal. Un día estaba yo de viaje con mi ex esposa en Tailandia, que era un viaje que yo llevaba muchísimos años soñando. A mí me encanta viajar. Lo que más me gusta en la vida es viajar. Digo, mis hijos, mi pareja y viajar. Y, y entonces nos fuimos a Tailandia, estábamos muy bien y llegamos y como al segundo o tercer día, mi papá se puso muy mal, pero muy, muy mal. Y entonces entró al hospital y se estaba mega complicando. Y el decir, ¿se puso mal de qué? Estaba, ¿Qué te decía? es que no me acuerdo exactamente, pero eran los pulmones, eran los pulmones, ¿No era creo que el EPOC o hígado. Ahí todavía, sí, murió de EPOC, pero ahí todavía no moría, ahí te va. Tenía como varias complicaciones, dentro de ellas seguramente los pulmones. No recuerdo exactamente, pero estaba muy, muy mal. Y entonces de repente yo decía, y hablaba a México, y decía, ¿qué tan mal está? Me decían, muy, muy mal. Y yo, pero ¿me regreso? No me regreso, estoy del otro lado del mundo, ¿no? Y me decían, no, pues no, no es necesario, pero sí está muy mal, pero no está muy mal. Al segundo día de las vacaciones, o tercer día, dije, no, no puedo. O sea, yo no puedo estar aquí pensando en que voy a pasar una vacación disque de ensueño, sabiendo que mi papá está en un hospital pasándola terrible. Entonces decidí regresarme. Fíjate qué interesante. Y esto seguramente a mucha gente le va a funcionar porque mucha gente ha estado en esta situación. Le hablé a mi psicóloga, que era una súper, súper chingona, Susana Mondragón, que en paz descanse. Y le dije, Susana, ¿qué hago? ¿Me regreso o no me regreso? Me dijo, mira, Jordi, si te estás regresando para alcanzar a verlo vivo, no lo hagas. Porque tú nunca sabes en qué momento va a fallecer. Va a fallecer cuando te subas al avión, cuando vayas en el vuelo de las 15 horas, cuando te subas al taxi, o un minuto antes de que suba las escaleras. O sea, no hay nada seguro. Ella me dijo, regrésate si verdaderamente cuando te digan, ya falleció. Entonces ahí sí regresas, tal vez los servicios. Lo demás es un súper albur. Pues yo creo que tenía razón. Sí, la verdad también creo que tenías razón. Sin embargo, mi corazón no me lo permitió. O sea, yo me enteré de un par Si de... te ibas a sentir como, Sí, puta, o sea, qué poca madre, que después de que 10 años, con lo que me dijiste ahorita, claro. de una vida, 10 años chingones que te regaló la vida, ¿no? De volver a estar con él, pues como que te decías, puta madre, pues Claro. no mames, güey, pinche 15 horas chinguen a su madre, me la da bien. Ahora imagínate además, si tú en una vacación, no manches, si tu papá en una cama en un hospital pasándola mal. Entonces, total que me regresé, le di la vuelta al mundo por el otro lado, fue un relajo, no había boletos, una locura, ¿no? El viaje, pues apenas llevamos como 3, 4 días, evidentemente lo suspendimos, regresamos, llegamos, sí estaba muy mal mi papá, y afortunadamente, y impresionantemente más bien, se empezó a recuperar. O sea, llegué y como a la semana, semana y media se empezó a recuperar, a recuperar, a recuperar. Los doctores me dijeron, escucha esto, ¿eh? Esto nunca lo había comentado el geriatra. La geriatra nos dijo, es que ¿sabe qué? Ya está muy, muy mal. Ya no vale la pena ni siquiera que le pasen alimento por la garganta porque lo están ultra lastimando. Entonces me dijeron, ya no le pasen alimento porque realmente ya le quedan horas y nada más le está doliendo más. Ok, pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, empieza a abrir los ojos y me empieza a hacer... Entonces de repente las personas que estaban a cargo, las enfermeras me dicen, no, es que se nos dijo que ya no le pasemos alimento. Y dije, no, no mames, ¿cómo crees? Tiene hambre. O sea, tiene hambre, o sea, evidentemente es como, si no le pasan alimentos, si cuando dijo la gerente porque estaba inconsciente. Pero si está consciente y ya me dice, dame de comer, evidentemente le vamos a dar de comer, ¿no? Le damos de comer y yo no lo podía creer que se empieza a recuperar y a recuperar y a recuperar. Sí, güey. Pero además porque ya físicamente estaba verdaderamente muy mal. Y entonces me quedé así impactado. Y entonces empezó a mejorar afortunadamente. Entonces le empezamos a dar a los doctores, hoy está mejorando, tal, perfecto, denle esto, denle el otro, tal, tal, tal. Y me acuerdo que cuando abre los ojos y lo primero que me puede decir es, no sé, algo muy lindo como, hola, mi amor, ¿cómo estás? Tal. Y me dijo, quiero ir a la Comercial Mexicana, porque a él le encantaba ir a la Comercial Mexicana los domingos. Y yo así, yo dije, no hay manera, o sea, mi papá no podía, pero qué belleza. o sea, no podía ni caminar, ni tal, pero le encantaba, o sea, su paseo de los domingos ir a la Comercial y ver qué había y comprar sus cositas así. Y entonces agarra y me dice, quiero ir a la Comercial Mexicana. Y yo así como diciendo, no juegues, papá. O sea, posiblemente no puedes volver a ir. O sea, las piernas las tenían flaquitititas. En fin. Bueno, me creerás que me dice eso y a los 15 días, 2 fines de semana después, se levanta y me dice, vamos a la Comercial. Le dije así, yo así, no lo podía creer, esto es un milagro. ¿Qué decían los doctores? No, los doctores me decían, es que no hay explicaciones, me decían, el ser humano es impresionante y cuando alguien se aferra a la vida,
sea, se aferra en serio. Y entonces cuando me dice, vamos a la comercial, dije, ¿cómo lo llevo? Imagínate que se me cae, o sea, es como que se me desbarata. Y entonces me dice, no. Me dice, digo, papi, pero no vas a poder caminar. Y me dice, me sostengo en el carrito. Claro, el carrito viene siendo una excelente andadera. Y yo nunca lo pensé. Y ahí estoy 15 días después yendo a la comercial con mi papá agarrado y feliz. Y yo así, no mames, este cuate es el hombre más guerrero que yo he visto en mi vida y el más aferrado a la vida y fue precioso. Fuimos a la comercial, la pasamos bien. No lo vas a creer. Cuando le ves la cara entrando a la comercial, ¿cómo fue? Fue fantástico verlo. Yo estaba impactado porque realmente cuando yo llegué, el geriatra y todos los doctores dijeron, despídanse, ya no hay más. A tal grado que cuando empezó a mejorarse, le hablé al geriatra, le dije, ¿es normal esto? Y me dijo, aunque no lo creas, sí es normal. Hay gente que en su lecho de muerte vuelve a levantarse. Me dice, le dije, ¿es médico? ¿Tiene una explicación médica? Me dice, no. Es el alma. Yo también es creo que no hay ímpetu. explicación. Yo creo que más bien es el de la persona. Sí. Las ganas. Y me dice, bueno, ¿sabes cuánto tiempo vivió más después de la comercial mexicana? Como 1 año y medio más. No mames. 1 año y medio. No mames, sí. Pues había que llevarlo a la comercial seguido. Es más, me voy a echar